en Fase Experimental, con Teresa Rayón, Berta Bert, Cristina Rodríguez y Rubén Pérez Carrasco. Bienvenidos una vez más al podcast en Fase Experimental. Hoy un programa muy enfocado a divulgación científica y periodismo científico. Queremos, lo primero de todo, recordaros que tanto este programa de hoy como todos los que llevamos haciendo estos años nos podéis escuchar en iVoox, Spotify, YouTube, en la página de la CERU www.sruk.org.uk y además, por favor, comunicaos con nosotros en Twitter, @CERU, con el hashtag en Fase Experimental. Y hoy os venía diciendo que vamos a hablar de periodismo científico. Porque aunque normalmente los científicos compartimos nuestros conocimientos en forma de artículos, en realidad también existe el periodismo científico que es totalmente diferente, que es el que nos sirve para difundir y divulgar a la sociedad el conocimiento generado por los investigadores. Y es realmente lo que nosotros creemos una fuente de enseñanza y aprendizaje. Para ello vamos a entrevistar a Ángela Bernardo, que es una periodista especializada en ciencia y nos va a explicar cuáles son las claves del periodismo científico. Pero esto siempre después de la primera parte en la que os saludo a nuestros colaboradores. ¿Qué tal estáis hoy, Cristina, Rubén? Hola, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? Y en la que nos vamos a preparar para hablar de lo que sea que Rubén haya preparado hoy. Pues Dale. vamos a hablar de gente que procrastina. Si vas al trabajo de alguien y ves a esa persona en Twitter, ¿qué piensa de esa persona? Que está haciendo nada. No está haciendo nada. ¿Esa persona es un científico? ¿Qué piensa de esta persona? Que está haciendo nada. Nada. Que necesita un descansito. Descansito. Que trabaja Pero la mucho, realidad es mucho que y necesita un Twitter descanso. es cada día una herramienta que se usa más en ciencia. Y de hecho, Teresa me dice que nada, pero la veo en Twitter trabajando constantemente. Bueno, trabajar. O sea, ¿tenéis Twitter vosotras? Yo sí, yo tengo Twitter. Yo también, lo uso poco, pero bueno, me estoy adentrando en el mundito. ¿Y para ciencia? Yo tengo Twitter y casi, o sea, prácticamente lo utilizo solo para ciencia. Confiesa. Solo para ciencia, sí. Pero porque también la ciencia es mi ocio. Eso es un poco raro, pero es real. Pues la realidad es que no solamente estamos cada vez más en Twitter, sino es que revistas como Nature y Science están dedicando cada vez más artículos a cómo Twitter está cambiando la forma en la que estamos haciendo ciencia. Yo, por ejemplo, me paso como Teresa muchísimo tiempo en Twitter y incluso creas como otra persona a veces, ¿no? Es tu persona con tus amigos, la persona de Twitter, ¿no? Que es con la que tienes tus amigos de científicos, que colaboras y con lo que compartes ideas, papers. Entonces, vosotros en Twitter, ¿quién os sigue más? ¿Os siguen científicos? ¿Os siguen vuestros amigos? Pues yo, la verdad de quién me sigue a mí, no tengo mucha idea, pero que todo el mundo me siga porque quiero ser súper famosa, no, es mentira, no lo sé muy bien, pero seguro, o sea, siempre son casi todo, yo creo que rollo investigadores o gente de ciencia, y luego yo sigo a gente que me interesa por los artículos que publican, y luego sigo a gente que son como del campo de ciencia, ¿no? Que hacen comentarios sobre la carrera, que pueden tener información sobre a lo mejor potencial trabajo, financiación, cosas así. Porque hay una variante de Twitter, ¿no? O sea, una forma de usar Twitter que sería para hacer llegar la ciencia al público en general. Y la realidad es que a pesar de que estemos comunicando ciencia, muchas veces no llegamos a este público porque lo usamos solamente para comunicarnos entre nosotros. Un estudio de la revista Facets, de Canadá, han estudiado diversos grupos de científicos y en concreto biólogos en este caso, y muestran que el 60% de la gente que tienes en tu tweet y de científico normalmente son otros científicos. Sí. Y un 40 o un 30% es realmente público en general. Este número normalmente solo aumenta cuando tienes muchos seguidores. Y sí que se ven como que las cuentas con pocos seguidores es cuentas que van dedicadas solo a científicos y a medida que van aumentando son más divulgadores. En corto, la gente que tiene más seguidores y más tweets son Neil deGrasse o Richard Dawkins, que son los que ya no se dedican básicamente a ciencia, a la investigación, sino a divulgar. Preguntas que también os quiero hacer. Me decía Teresa que sigue a mucha gente en Twitter. ¿Has descubierto a alguien que te inspire en Twitter? Pues sí. Sí, la verdad que sí. O sea, una de las cosas que sí que yo creo que para mí ha sido bastante importante de Twitter es la parte personal, que es, bueno, soy muy consciente de que para las científicas mujeres tenemos algunos problemas que existen que a veces son como muy difíciles de a lo mejor de identificar, pero a veces también de encontrar respaldo, ¿no? Entonces es verdad que a través de Twitter sí que he encontrado algunas investigadoras que en ese sentido pues me han
no sé, como que las leo y como que me siento un poco más respetada y un poco más apoyada. Y luego hay una en concreto que es más por la parte científica, que yo no sabía ni de su existencia ni nada, solo la conocía a través de su trabajo en Twitter y que me parece una auténtica crack, que es Samantha Sia, que creo que, no me acuerdo ahora de la universidad en la que es, creo que es de Washington, puede ser. Y bueno, o sea, todos los artículos que he leído de esta mujer me encantan. Y la que decía que me gusta mucho, pero no por su dimensión de científica, sino por su parte de cómo se enfrenta a ella o cómo hace comentarios con problemas de género, es Carpentier, que es la creadora de un programa de software libre de imagen que se llama Self Profiler, que es súper conocido, que es una crack en lo que hace, pero es que además todo lo que escribe, en mi opinión, es como, no sé, a mí es como incluso, ya te digo, un regenerador, me regenera el alma, no sé. Pues es muy interesante lo que comentas sobre mujeres en Twitter por un estudio que salió el año pasado en PLOS ONE, donde analizan científicos que usan Twitter y hacia qué público va dirigido y sobre todo en qué género va dirigido. Entonces hay dos datos muy interesantes. Uno es que no hay un sesgo en si mujeres siguen a mujeres o hombres siguen a hombres, ¿no? Que eso es interesante para empezar. Y el segundo dato interesante es que hablábamos muchas veces en programas anteriores que hay un 40% de mujeres en ciencia y un 60% de hombres. Pero cuando miramos en publicaciones o en jefes de grupo, quién firma un Nature, ahí los hombres ganan siempre. Pues esta investigación nos cuenta que esto no ocurre en Twitter, que en Twitter este 40%, 60% se mantiene, de manera que parece que es un medio donde esta representación de las mujeres se conserva. O sea, es un buen reflejo de las mujeres en ciencia. Entonces, ¿por qué creéis que Twitter es una plataforma como más cómoda o más segura para las mujeres para comunicar ciencia? A ver, yo, por ejemplo, bueno, para empezar he de decir que no uso mucho Twitter, pero cuando lo uso por temas de divulgación. Es decir, me he vuelto adicta a la divulgación, entonces sigo a mucha gente que divulga ciencia. Entonces, pues no sé si a lo mejor quizás las mujeres tengamos así un poco más de multitasking y que quizás nos guste pues buscar colaboradores y leer cosas de otros campos y a lo mejor buscar más cosas, pues eso, de carrera científica o de política científica y no sé si quizás por eso utilicemos Twitter o el social media quizás un poco más que los hombres en ese sentido. No sé si podría ser una teoría psicológica para explicarlo. Pero cuando dices lo de que el porcentaje está más igualado, ¿se considera gente activa en Twitter que hace comentarios, que está en discusiones, o eso es solo en cuanto a número de cuentas? Pues en este artículo no lo comentan, pero es algo muy importante. Sobre todo los estudios que hacemos en Twitter están muy sesgados siempre, porque es muy complicado saber, por ejemplo, si el usuario es mujer o hombre. En este caso, la manera de saber si era mujer o hombre era mirando el nombre de la persona que tiene cuenta y cuando el nombre de la persona no es indicativo, coger la foto y mediante todo automatizado, mediante un algoritmo, detectar si es mujer o hombre. Y si claramente el algoritmo te da que es mujer o hombre, clasificarlo y si no, ignorar esa cuenta. O sea, todos estos estudios en Twitter son muy potentes porque se pueden hacer automáticamente llegar a mucha información, pero también están muy sesgados y es muy complicado llegar a verdades absolutas con ese tipo de estudios. Este estudio en concreto nos da otro dato que para mí también me ha sido muy interesante y es qué tipo de publicaciones científicas estamos compartiendo. Hombre, tienen que ser publicaciones que te quepa la información en 140 caracteres. O sea, que es muy complicado. Claro, de hecho... Cuando publican... No, a mí, de verdad, no. A mí eso es una de las cosas que a lo mejor me desubica un poco de Twitter. Entonces supongo que me tengo que hacer a ello. Pero claro, yo por ejemplo sigo más cosas de divulgación en Facebook o incluso en LinkedIn. Y si quiero seguir autores en concreto, pues a veces tiro más de ResearchGate o Google Scholar, que sería un poco más para seguir directamente las publicaciones. Pero una de las cosas que al principio me impactó un poco de Twitter, que empecé a usarlo hace poco, es eso, que todo es como muy cortito. Entonces, vale, sí, luego puedes abrir el hilo y tal, pero me resulta extraño. Entonces, bueno, supongo que es cuestión de acostumbrarse, pero... Eso quizás es algo, bueno, te da inmediatez en ese sentido, ¿no? Y algo así, brevedad, pero... Entonces, Teresa, tú que usas Twitter mucho, ¿tú crees que los papers que ves en Twitter de gente que publica un artículo en una revista y lo comparte en Twitter para que te llegue, ¿crees que es una buena manera de llegar a todos los artículos que se publican en tu círculo?
A ver, yo creo que es rápido en el círculo tuyo, lo que pasa es que evidentemente tienes ahí como un efecto eco, ¿no? Que al final todo lo que lees es un bucle de toda la gente que piensa como tú, toda la gente que parece como tú, entonces es más rápido, ¿no? Es más rápido porque esa información de como mi burbujita me llega más rápido y eso es inmediato, pero todo lo demás yo creo que no. Y luego en cuanto a tipo de papers y tal, claro, en mi caso concreto casi tengo tengo algunos que, bueno, casi la mayoría de los que me llegan son rollo preprints por la parte esta de Open Access y tal. O sea, que claramente yo tengo un sesgo horrible. No solo lo tienes tú, sino lo tienen todos los científicos. Y es que las publicaciones de Twitter donde hay artículos científicos son o links a preprints o a Nature, Science, Cell, revistas top. Pero las revistas en la mitad, entre medio, desaparecen completamente. O sea que de nuevo parece que Twitter es como la manera de comunicar todo lo que hacemos de todo el mundo, pero la realidad es que al final solo, de nuevo, estamos sesgando a los top de todo, y ahora los preprints están como de moda y por eso también están ahora por Twitter. Claro, tal cual, porque hay un bot ahí que te bombardea. O sea, claramente es por eso. Así que Twitter sí, Twitter no. ¿Cuál es el veredicto? Yo creo que es una herramienta útil. Yo creo que... Estamos convenciendo a Cristina para que te pases al lado oscuro de la ciencia. Yo creo que a mí me resulta útil para divulgación, pero creo que seguiré un poco con mis herramientas de la antigua usanza y de archive y este tipo de cosas. Pues nada, a partir de ahora, si llegáis al laboratorio de Cristina, ya estará trabajando duro, pero Teresa y yo estaremos en Twitter procrastinando. Y luego, o sea, a ver, tampoco lo hemos comentado mucho, pero a mí una cosa que sí que me gusta y que realmente sí que siento con Twitter es que realmente es una ventana a ver cómo piensan otros científicos, ¿no? Entonces, la parte esta de cosas... O sea, bueno, de hecho, esto va a sonar como que soy una persona súper preocupada por el fracaso, ¿no? Pero es como que normalmente en el ambiente científico siempre me da la impresión de que solo hablamos en público de las cosas que van bien, pero en cambio, gracias a Twitter estoy viendo toda la gente que se queja cada vez que no le dan una beca, o cada vez que no le conceden un proyecto, o cada vez que hay cortes en financiación. Y eso parece una tontería, pero a mí me genera... O sea, me hace sentir que si a mí no me dan una beca, soy como la mayoría, no como lo único que veía antes, que es que siempre todo va bien y siempre tienes mucho dinero y siempre es todo súper exitoso. Y yo creo que no es solo eso, sino que también, al menos yo veo muchos científicos senior que son top, que comparten todos los problemas que han tenido por el camino a ser top y también te hacen ver que no estás al menos tan lejos de un científico decente. Y luego, bueno, lo de tener voz, ¿no? Que al final... que es como que teóricamente quien quiera puede decir algo, aunque la realidad es que luego pues haya gente que se anime más y gente que hable más y gente que te explique más y gente que menos, eso siempre. Pues nada, muchas gracias, Rubén, que ya que estábamos hablando de Twitter, no sé si quieres decir tu cuenta de Twitter, Rubén, para tener más oyentes. Aquí hacemos publicidad oyentes. de todo. Mi cuenta de Twitter es @2pirruben. Muy bien. Y bueno, Teresa? La de la Ceru es @comunidad Ceru, que lo he dicho antes mal, por cierto, y la mía es @t_rayón. Pues uy, yo, sí, iba a decir, yo aprovecho para decir la mía, a ver si... Ah, claro. Sí, dale, Chris, perdón. Sí, bueno, dale. Creo que la mía es @wedgeofnabu. Es un poco rara, lo sé, pero... No pasa nada porque cuando publiquemos este podcast, ahí que os linkaremos a todos y hacer efecto rebote de ese o como se diga. Genial. Y bueno, con esta súper conversación de Twitter, vamos a pasar a hablar con Ángela Bernardo sobre periodismo científico. No sé si ella usará Twitter o no. Ahora seguimos. En Fase Experimental, tu espacio de ciencia en iVoox y en la web de la Comunidad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Ya estamos en la segunda parte del programa, en Fase Experimental, y hoy, como os veníamos comentando, el tema del día es periodismo científico. Vamos a hablar con Ángela Bernardo. Ángela es licenciada con grado en biotecnología por la Universidad de León. Tiene un máster en industria farmacéutica y biotecnología por la Universidad Pompeu Fabra y un título de experto en gabinetes de comunicación por la Universidad Complutense de Madrid. Ahora mismo lo que está haciendo, además de su trabajo, es un doctorado a tiempo parcial en bioderecho en la Universidad del País Vasco. Ángela trabaja como periodista especializada en ciencia en la Fundación Ciudadana Cibio, una organización sin ánimo de lucro que realiza investigaciones periodísticas en ámbitos como la sanidad y las políticas públicas. Pero antes de eso, en su vida pasada, Ángela fue redactora en la sección de ciencia del medio digital hipertextual y colaboró con otras publicaciones como Hot Down, Huffington Post, El Diario de León o ileon.com.
ha recibido el Premio de Comunicación y Divulgación de la Biotecnología en 2015, el segundo Premio José Carlos Pérez Cobo en 2017 y el Premio Profesor Juan Ramón Zaragoza al mejor artículo periodístico sobre medicina estética en 2018. Y con toda esta lista de méritos pasamos a darle la bienvenida y agradecerle que quiera que le hagamos una entrevista desde no periodista a periodista. Hola Ángela, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues la primera pregunta que quería hacerte es ¿cómo has llegado a ser periodista científica? Porque claro, tu formación es fundamentalmente científica. Entonces, ¿cómo decidiste que lo que querías hacer es periodismo? Bueno, cuando empecé la carrera de biotecnología, la verdad es que no me imaginaba acabar en comunicación científica. Sí que es cierto que siempre me había gustado mucho escribir y durante la carrera pues tuve la oportunidad de trabajar y colaborar en proyectos de divulgación y comunicación de la ciencia dentro de varias asociaciones de biotecnología y de la Federación Española de Biotecnólogos, de FEBIOTEC. Y ahí me empezó a picar el gusanillo de la comunicación. Además, pues tuve la oportunidad de empezar a colaborar con un periódico local, con el Diario de León, y a partir de ahí pues decidí que, aunque me llamaba mucho el laboratorio, me gustaba muchísimo escribir y quería lanzarme a la piscina y dedicarme a ello. Luego me fui a Barcelona a hacer un máster. Allí pues tuve varias asignaturas de comunicación científica y empecé a trabajar como redactora desde allí. Para varios medios y bueno, estuve en Hipertextual, en un medio digital especializado en ciencia y tecnología hasta el año pasado y desde septiembre de 2018 trabajo en la Fundación Cibio, que hacemos investigaciones periodísticas en varios ámbitos, incluido pues salud y políticas públicas. Entonces, de pipeteo has hecho poco. He hecho algo, de hecho pasé algunos veranos en Reino Unido, en Cambridge, en el departamento de bioquímica, haciendo algún proyecto de microbiología y demás con Pseudomonas aeruginosa, que siempre que salen cosas de microbiología, mi yo que nunca fue microbióloga, la verdad que me llama mucho la atención, pero bueno, la verdad es que estoy en el otro lado de la pollata, digamos. Y una pregunta clave para esta entrevista, ¿por qué hay que comunicar investigación? Es una pregunta muy interesante, la verdad. Yo creo que hay que comunicar investigación, por un lado, porque la generación de conocimiento no es propia solo de los científicos, es un beneficio para toda la sociedad, ¿no? Siempre se habla del beneficio económico que tiene la investigación y muchas veces nos olvidamos del gran beneficio social de generar conocimiento y también de aumentar la cultura científica. Pero también hablando de la parte económica, es que la investigación se sustenta hoy en día con una gran inversión pública o mayoritariamente inversión pública, y yo creo que es importante también que haya una rendición de cuentas y una transparencia hacia la ciudadanía sobre qué se hace con su dinero, por qué se investiga, en qué temáticas, e incluso también fomentar la participación ciudadana, que es algo que está muy en boga en la Unión Europea a través de la ciencia ciudadana y demás, y que no parezca que la investigación la hacen solo científicos, que es verdad, mayoritariamente la hacen científicos, pero que también desde hace años los ciudadanos estaban involucrados en proyectos de ciencia ciudadana en muchos ámbitos, ¿no? En la astronomía, en la micología, etcétera. Y bueno, pues yo creo que es importante comunicar ciencia y dar a conocer qué se hace en los laboratorios. Hablando un poco de la comunicación científica, claro, bueno, nosotros desde Fase Experimental, pues al final somos un grupo de científicos que en nuestro tiempo libre hacemos un podcast, intentamos hablar de ciencia porque claramente nos gusta mucho. Pero claro, supongo que la perspectiva de periodismo científico es un poquito diferente. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es la relación realmente entre periodismo científico y divulgación? Bueno, yo creo que son tareas muy relacionadas, es evidente, porque la materia prima, digamos, es la misma o es muy parecida, que es la ciencia, pero son actividades distintas, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que si hablamos de comunicación de la ciencia en general, podríamos hablar de un conjunto de eslabones, ¿no? De una cadena de eslabones donde cada eslabón pues tiene una función, tiene una forma de trabajar distinta y una función y un público distinto, ¿no? Podríamos decir que los científicos o los que les gusta la divulgación realmente están en ese primer eslabón de la cadena, de la divulgación científica. El segundo eslabón serían los gabinetes de prensa y los departamentos de comunicación, que ejercen de puente intermedio entre los científicos y los medios, y el tercer eslabón sería el de la información científica para llegar finalmente a la sociedad, ¿no? Esto no quiere decir que los científicos solo divulguen y solo hablen hacia su departamento de prensa, ¿no? Sino que también pues pueden hacer divulgación directamente hacia la sociedad, y también en una interrelación directa muchas veces de los medios de comunicación, de los periodistas con los investigadores. Pero bueno, en este conjunto de eslabones cada uno tiene su función, su tarea.
Pero sí que es cierto que si falla cualquiera de estos eslabones puede fallar toda la cadena, ¿no? Y muchas veces, pues si un científico no quiere divulgar o no lo hace bien, pues puede llegar información errónea a la sociedad. Si falla un departamento de comunicación o un gabinete de prensa, también puede haber un problema. Muchas veces también fallamos los que estamos en el ámbito del periodismo. Y también el último eslabón, digamos, de esa cadena, la sociedad, también puede haber problemas, por ejemplo, si no hay interés, ¿no?, en la ciencia, que, por ejemplo, en España, según los datos de FECIT, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el interés por la ciencia ha crecido en los últimos años, pero es muy bajito, está en torno a un 16%, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que periodismo científico y divulgación son actividades diferentes, pero evidentemente relacionadas. Pensando un poco en periodismo, ¿por qué crees que tenemos que especificar o por qué especificamos que es periodismo científico? ¿Quiere esto decir que hay algunas diferencias con otros tipos de periodismo? Y luego, como leí antes en tu currículum, tú fundamentalmente has trabajado en medios digitales. Entonces, ¿también existe algún tipo de peculiaridad de hacerlo de esta manera? En medios digitales frente a medios clásicos. Prensa, ¿cómo es? Prensa escrita. Sí, prensa digital. Al final, quiero decir, lo que tradicionalmente eran los medios en papel también tienen la parte digital y, bueno, hoy en día nadie se imagina no leer noticias del teléfono, del ordenador, ¿no? En relación al periodismo científico y hilando con la parte anterior de divulgación, yo creo que divulgación y periodismo científico son actividades distintas, lo que os decía, pero el periodismo tiene la misión de informar de forma crítica, de forma veraz, de forma rigurosa y es importante que dé contexto, ¿no? Que dé contexto y que contraste las noticias con todas las partes que puedan tener voz y que puedan hablar de ese tema en concreto, ¿no? En divulgación yo creo que hablamos más de una función de traducir la información científica a un público determinado, que puede ser la sociedad en general, otros científicos o quien sea. La particularidad del periodismo científico, bueno, pues es que es periodismo especializado en información sobre ciencia, ¿no? Pero realmente el periodismo científico tiene que ser periodismo. Muchas veces, claro, cuando hablamos de ese interés por la ciencia y que es un interés bajo, se alude al papel que tienen los medios de comunicación y los periodistas, pero los periodistas no deben ser cheerleaders de la ciencia, ¿no? Este es un término que ya no recuerdo si lo acuñó Pampa García Molina, que es redactora jefa en SINC, o Toni Calvo Roy, presidente de la Asociación Española de Comunicación Científica, pero lo dicen mucho y yo creo que tiene todo el sentido. Los periodistas tienen que ser críticos, tienen que ser rigurosos, pero también tienen que ser claros y amenos. Entonces, el periodista científico, ante todo, tiene que ser periodista. Otra cosa es que se especialice en información de ciencia y cuente en sus noticias pues avances de ciencia o también problemas que pueda tener la ciencia, ¿no? El hecho de hacer periodismo de ciencia no significa que te conviertas en un altavoz de los investigadores. Y en relación al periodismo digital, bueno, yo creo que y es muy importante y nadie concibe hablar de cualquier noticia sin pensar en periodismo digital, y lo bueno es que nos ayuda a combinar distintos formatos, ¿no? Que podemos tener los tradicionales de prensa escrita, pero también combinarlos con vídeos, con gráficos, nos ayudan a entender mucho mejor las informaciones y bueno, yo creo que está en nuestro día a día y para hablar sobre ciencia pues es muy importante también. Y entonces, siendo periodista, ¿qué es noticia en ciencia? Pues es una gran pregunta, ¿no? Realmente hay criterios subjetivos que usan los medios, que usamos los periodistas para saber qué es y qué no es noticia. El principal pues es que sea algo novedoso, que sea algo de actualidad, pero también de cercanía, ¿no? Evidentemente, si hay una investigación relevante en Reino Unido o en España, pues va a ser más importante que sea una investigación particular en China, bueno, a no ser que sea tan importante como la modificación genética de dos niñas, ¿no? Como supimos hace poco. Hay que ver también el contexto. Por ejemplo, no hablando de ciencia, pero hablando de economía, pues si un ciudadano de a pie de calle tiene problemas con Hacienda, eso no va a ser noticia. Si los tiene un ministro, pues claro que va a ser noticia, ¿no? Entonces, al final, decidir que eso que no es noticia responde pues a criterios diversos, subjetivos también, que dependen también de los temas que haya en ese momento y también pensar que no todos los hechos que ocurren pueden ser noticia, que a veces se piensa, no, es que se ha publicado este paper científico, esto es noticia. Bueno, pues a veces sí, a veces no. Entonces, para ver qué es novedoso, realmente los periodistas
¿Cómo lo hacéis? ¿Leéis vosotros los artículos científicos que se sacan, que se publican, bueno, básicamente cada día? O al menos, yo que sé, si lees una revista científica tipo Nature o Science una vez a la semana. ¿O cómo los periodistas acceden a ese concepto de qué es nuevo y dónde está el campo? ¿Cómo funciona? Cuando hablamos de temas en periodismo científico, puede haber temas relacionados con la información política e institucional, por ejemplo, pues cuál es la situación de la investigación, la fuga de cerebros, ¿no? Los recortes en inversión. Esto pueden ser noticias a abordar en esta parte. También puede haber noticias sobre avances y hechos científicos y tecnológicos, y luego también muchas veces se publican artículos sobre interpretación de fenómenos naturales, ¿no? Por ejemplo, ocurre un terremoto, pues por qué ha sucedido, cuáles son las causas, etcétera. Esto también lo podría abordar el periodismo científico. E incluso, aunque dije antes que periodismo y divulgación no son exactamente lo mismo, también a veces hay artículos con un enfoque más divulgativo, ¿no? Con una intención, digamos, más didáctica de enseñar cosas y de explicar alguna temática específica. Pero ¿cómo funciona el periodismo científico? Una de las grandes herramientas que se utiliza es el sistema de embargos. Es un sistema que utilizan normalmente todos los periodistas de ciencia que cubren actualidad informativa, y es un sistema por el que hay diversas plataformas, algunas hechas por grupos editoriales, y la más importante es Eureka Alert, que es de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, donde cualquiera que esté acreditado como periodista de ciencia puede acceder y puede conocer los artículos científicos que se van a publicar durante los siguientes días. Esos artículos están embargados, es decir, se pueden consultar de forma privada, uno no puede hacerlos públicos, y puede consultar tanto los artículos científicos en cuestión como muchas veces pues notas de prensa que haya preparado el centro de investigación o la universidad, e incluso pues fotografías, vídeos y demás. Gracias a este sistema de embargos, pues podemos saber qué va a salir publicado en los siguientes días, podemos contactar con los autores de los artículos científicos en cuestión, podemos contrastar también la información, y esta es la parte positiva del sistema de embargos, ¿no? Que te permite, digamos, pues cocinar mejor las noticias y contrastarlas, sobre todo, que es una tarea y es un objetivo fundamental en periodismo, no solo científico. El problema es que el sistema de embargos también tiene, cargas negativas, digamos. Por un lado, a veces o muchas veces vemos que en los medios sale publicada la misma noticia a la misma hora, el mismo día, y esto es porque en ese momento justo se ha levantado el embargo. Se ha levantado el embargo significa que la revista haya hecho público el artículo científico y, por tanto, los medios de comunicación pueden publicar esa noticia, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos los jueves a las 8 de la tarde sale Science. Si esa semana Science saca un artículo científico muy destacado, pues todos los medios van a publicar el mismo tema, ¿no? Y por eso veremos en distintos medios justo la misma noticia el jueves a las 8 de la tarde. Y también, por otro lado, otros problemas que tiene el sistema de embargos es que muchas veces los grupos editoriales destacan artículos, y a veces no es solo por su relevancia científica, sino porque pues van a funcionar mejor, ¿no? Son más destacados. Yo qué sé, si se descubre un bicho que tiene un parecido que le han llamado como un personaje de Star Wars, pues casualmente el sistema de embargos parece que está destacado y de repente sale esa noticia. O aunque no esté destacado, muchas veces los medios que también cubren cosas novedosas, pero que tengan rareza, que pueden despertar la atención de los lectores, cubren ese descubrimiento, ¿no? Entonces, pues el sistema de embargos es una herramienta muy, muy utilizada por los periodistas científicos. Tiene sus cosas buenas de poder preparar la información y sus cosas malas. También, se pueden hacer temas propios de investigación, y, en Cibio no utilizamos el sistema de embargos porque no cubrimos actualidad como tal, sino que hacemos investigaciones propias. Publicamos con más tiempo de margen que un medio de comunicación normal, y eso, te permite bucear mucho más en la información, te permite contrastar la información, y lo que usamos son grandes bases de datos, o bien hacemos también solicitudes de acceso a la información pública. Utilizamos, que eso nos lo permite la ley de transparencia, podemos pedir información a la administración para poder hacer temas de investigación. También Eva Belmonte, que es codirectora de la Fundación Cibio, lleva leyéndose muchos años el BOE todos los días, y de ahí parece que no, pero se saca información relevante. De hecho, un tema que sacamos hace poco en Cibio sobre sanidad era causas de exclusión médica, vetos básicamente para acceder a ciertos empleos públicos, y los médicos con los que contactamos nos decían que estos impedimentos en muchos casos estaban desactualizados, no tenían fundamento e incluso eran discriminatorios, ¿no? Y este tema, estos dos artículos que sacamos,
fueron básicamente de leer el boletín oficial del Estado, de un tema que vio Eva un día en enero y que empezamos a preparar a partir de ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues origen de noticias o fuentes de noticias hay muchos. Normalmente en el periodismo de ciencia se usa muchísimo el sistema de embargos, porque también es un sistema que te permite estar al día, pero que también es un sistema cómodo para los periodistas y los medios. Y bueno, esto también puede ser un problema cuando te olvidas de que la función del periodismo no es solo dar, digamos, altavoz a las revistas científicas o a los investigadores. Esa no debería ser nuestra función, de hecho, sino pues hay que apostar también por temas propios. Por hacernos una idea, cuando dices que gracias al sistema de embargo tenéis más tiempo para cubrir una noticia, ¿con cuánto tipo de anticipo vosotros sabéis que un artículo se va a publicar? En el caso que tú me ponías, si Science se va a publicar el jueves, ¿no? Decías. Uh-huh. ¿Vosotros cuándo sabéis que esa noticia, que ese artículo se va a publicar? Aproximadamente algo menos de una semana, normalmente en torno a unos 5 días. El problema es que ojalá pudiéramos tener 5 días para hacer una noticia, o tuviéramos, en mi caso ya no, pero los que trabajan en medios ojalá tuvieran tanto tiempo, pero muchas veces, como estás cubriendo actualidad del día, pues lo que tienes son horas realmente, ¿no? Tienes horas para saber de qué va un artículo científico, para hablar con los autores, para intentar contrastar la información, bien recurriendo a fuentes propias y haciendo tu propia búsqueda, bien hablando con otros investigadores y demás. Entonces, claro, los tiempos de trabajo que hay en los medios son muy cortos y muchas veces pues esta relación entre periodistas y científicos a veces choca por eso precisamente, ¿no? Claro, los embargos, lo que claramente tienes es un poquito más de tiempo, vamos a decir que aunque sean días o horas, tienes un poco más de tiempo para realmente cubrir el artículo científico, que generalmente uh-huh. está lleno de términos que son muy complejos y que normalmente el artículo científico está hecho para que normalmente la gente del campo lo entienda, pero igual un poquito más allá no. Entonces la pregunta es, de todos los periodistas científicos, ¿cuántos de ellos realmente se leen el artículo? ¿O se tiene una estimación de cuánto peso tiene el artículo científico real frente a la nota de prensa? Que al final la nota de prensa, la forma en la que por lo menos yo veo cómo funciona desde el otro lado, es que es muchas veces la misma información, pero realmente escrita por los propios autores y simplemente, pues eso, divulgada por los gabinetes de prensa de las instituciones. No, las notas de prensa, y también hacen una labor importante los gabinetes de prensa haciendo las propias notas de prensa. ¿Cuánta gente lee el paper realmente? Hombre, no te podría decir una estimación como tal. Sí que es cierto que muchas veces por estos tiempos cortos, a veces pues recurres a leer la nota de prensa y el paper pues lo lees en diagonal o lees las conclusiones o lees el resumen, ¿no? Yo intentaba, mejor dicho, cuando cubría actualidad, leer el paper, aunque muchas veces es cierto que son cosas tan súper especializadas que lo va a entender las personas que trabajan en ese campo, ¿no? Y que si tienes poco tiempo... Si tienes poco tiempo es muy difícil. Entonces, muchas veces lo que se intenta, sobre todo porque a veces las notas de prensa pueden contener errores y tal, es contrastar con los datos más destacados, ¿no? Entonces, pues la metodología, no te la lees, pero te lees los resultados o te lees las conclusiones que plantean, porque también muchas veces una nota de prensa igual habla de un gran descubrimiento, un gran avance en modelos animales y luego te vas al paper y habla de que los autores sugieren que no sé qué. Bueno, pues igual esto no es una relación de causalidad, sino que esto es una hipótesis que habrá que bucear en ella y profundizar en ella, ¿no? Entonces, muchas veces las notas de prensa tienen la función que tienen, que es una función en muchas ocasiones promocional, no solo traducir ese paper, sino también dar bombo a la institución, porque también es el trabajo que tienen que hacer desde los gabinetes de comunicación y los departamentos de prensa, pero claro, tampoco podemos coger la nota de prensa y hacer un artículo con eso, ¿no? Hay que contrastar la información que viene y también hay que ir a la fuente original, que es el paper. Y luego la otra parte que también es bastante positiva de los embargos es que podéis tener acceso con un poquito más de tiempo a otros expertos que comenten la noticia, en el que en ese sentido ya no tendríais un conflicto de intereses tan directo con la persona que quiere promocionar su historia, sino que sería alguien crítico que tiene una opinión al respecto. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Se tienen, igual que existen repositorios como Eureka Alert, donde están todas las notas de prensa, existen repositorios de científicos que están abiertos a hablar normalmente con la prensa sobre su tema? ¿Es algo individual de cada uno de vosotros? Hay repositorios y hay bases de datos donde se pueden, por ejemplo, para intentar también
promocionar y dar visibilidad a investigadoras. También hay bases de datos para que uno pueda acceder a esas fuentes. Sí que es cierto que en tu día a día tú ya tienes o tú construyes tu propia agenda, ¿no? De contactos de investigadores e investigadoras a los que puedas llamar en un momento dado y que son especialistas en esta temática. Y si no te pueden ayudar ellos, pues te pueden ayudar con un contacto y mira, llama a no sé quién o llama a no sé cuánto, ¿no? En ese sentido también los gabinetes de prensa te echan un cable porque si en un momento determinado tú no tienes una fuente de un tema muy específico, pues te pueden ayudar también a contar con fuentes específicas. Y esto lo digo al hilo porque, bueno, muchas veces cuando estamos nosotros los científicos en nuestra torre de marfil, muchas veces nos quejamos de que el periodismo puede distorsionar la información acerca de nuestras propias investigaciones. Y muchas veces la justificación básica es por la falta de tiempo de los periodistas. Entonces, por el otro lado, ¿de qué os quejáis, de qué se quejan los periodistas? ¿Cuál es la queja del otro lado? ¿Y cómo se podría mejorar un poco la difusión, ¿no?, de estos trabajos de investigación? Y sobre todo también la comunicación, supongo, entre periodista y científico. A ver, yo creo que al final son trabajos distintos y ha mejorado la relación en los últimos años, ¿no? Pero hay que pensar que, o sea, yo creo que la parte de los científicos o la demanda que hay desde el mundo del periodismo es que se entienda que un periodista o un medio no es el altavoz de un científico, aunque se vea así, ¿no? Y se sigue viendo así en muchas ocasiones. Entonces, el hecho de que un enfoque pueda ser más crítico o un enfoque pueda ser mucho más, digamos, sensacionalista, aunque no deberíamos abogar por el sensacionalismo y el amarillismo, muchas veces cuando se critica el titular, ¿no?, o el enfoque de un artículo, se piensa que, bueno, es que te estás obviando lo más importante del paper, ya, pero es que igual lo más importante del paper no es lo relevante para el lector, ¿no? Y al final, yo creo que en esa relación, pues, falta tiempo, es verdad, pero también falta más entendimiento mutuo de cuál es el trabajo y cuál es el papel de cada uno en ese sentido. Y respecto a los conflictos de intereses que mencionabas antes, sí que es verdad que un científico cuando publica un paper, pues quiere a su paper, ¿no? Y ha trabajado mucho en ese estudio y es normal, pero también es verdad que hay que hablar de los conflictos de intereses, ¿no? Y es importante porque el hecho de que otro investigador no tenga relación con ese estudio per se no quiere decir que no tenga conflictos de intereses. Puede tener conflictos de intereses económicos, puede tener conflictos de intereses personales y también hay que hablar de ello, ¿no? Hay un estudio que salió hace unos años de las bondades de la pasta, por ejemplo, en nutrición, que de repente tú ibas a las entidades que habían financiado el estudio y estaba Barilla, que es una de las empresas más importantes en Italia de producción de pasta, ¿no? La pasta está buenísima, ¿eh? Yo aquí cuña está publicitaria. Pero claro, al final hay conflictos de intereses en investigación, ¿no? En Cibio, por ejemplo, tratamos hace un tiempo ese tema en relación a la relación que hay entre la industria farmacéutica y los médicos y bueno, también hay que hablar de conflictos de intereses. Y un poco para cerrar esto, me gustaría que nos comentaras una iniciativa que creo que conoces, que no sé si es específica de Reino Unido, por lo menos es de la que hemos hablado, que es lo que se llama el Science Media Center. Entonces, ¿nos puedes explicar un poquito qué es esto y cómo funciona? Bueno, es una organización sin ánimo de lucro que ayuda o tiene entre sus objetivos ayudar tanto a periodistas como a científicos como a gabinetes de prensa para trasladar la información de forma que pues, pueda entenderla todo el mundo. A veces cuando sale una noticia, por ejemplo, cuando salió el famoso vídeo en YouTube del científico chino que había modificado genéticamente a 2 niñas con CRISPR-Cas, pues tú ibas a la página del Science Media Center y tenían declaraciones al poco rato, ¿no?, del anuncio en YouTube y de la publicación de la agencia AP y de Technology Review, creo que fue el promedio, tenían declaraciones ya esta organización de investigadores muy relevantes, tanto en genética como en bioética y demás, ¿no? Y son declaraciones que se pueden utilizar en los medios y están muy bien en ese sentido. También ayuda a dar voz a los científicos especializados en una determinada temática y también ayuda a los gabinetes de prensa. Entonces, el trabajo que hacen es muy interesante. En este sentido están, si no lo digo mal, creo que están enfocados en Reino Unido, pero han ayudado a construir otras organizaciones parecidas en otros países del mundo.
Y ya para despedirnos, ya has mencionado un poco que, bueno, que aunque eres periodista científica, trabajas en un sistema diferente, que es Cibio. Cuéntanos las bondades de Cibio en el sentido de los tiempos, ¿no? Que por lo que entiendo son un poco diferentes. Y cómo afrontáis vosotros el periodismo científico desde Cibio. Bueno, Cibio es una organización sin ánimo de lucro que nació en el año 2012. Nació con el objetivo de promover los datos en abierto. Pero bueno, pues pronto se dieron cuenta de que los datos per se no decían nada por sí mismos, ¿no? Y había que construir historias con ellos, ¿no? Porque nadie consume, ni los científicos ni no científicos consumimos datos porque sí, sino que normalmente lo que hacemos es leer historias, ¿no? Y esa es la función un poco de la pata periodista de Cibio. Cibio básicamente utiliza la tecnología, el periodismo y el activismo para trabajar día a día. Y hoy en día pues hay informáticos, hay diseñadores, hay personas encargadas de comunicación y administración y bueno, pues luego también estamos varios redactores y trabajamos de forma conjunta todo el rato, ¿no? Los de la parte de tecnología nos ayudan también a obtener datos, a construir las historias, a hacer toda la parte del diseño gráfico para que las historias se vean bien y bueno, podamos contar esos temas. Y luego desde la parte periodística pues no cubrimos actualidad, pero hacemos investigaciones con mucho más tiempo, lo que te permite pues profundizar más gracias a eso, al periodismo de datos, al periodismo de investigación. Y publicamos temas en diversas áreas, en justicia, en contratación pública, sobre transparencia y otro ámbito en el que nos movemos es el de la sanidad, ¿no? Entonces, en los últimos años Cibio ha hecho investigaciones relacionadas con el acceso a la salud en un proyecto llamado Medicamentalia. El primero fue sobre acceso a medicamentos, el segundo sobre acceso a vacunas y el tercero sobre acceso a anticonceptivos. Y aparte de eso, pues también en Cibio han trabajado en el ámbito de el análisis de precio de medicamentos, por ejemplo, con el Sovaldi y la hepatitis C, viendo cuánto realmente estaban pagando las administraciones públicas en España, pero también en otros países por este fármaco. También han analizado y han investigado las relaciones entre industria farmacéutica y profesionales de organizaciones sanitarias y, bueno, pues seguimos trabajando en ese sentido, ¿no? Digamos que mezclando esta pata de tecnología y periodismo y por otra parte a la gente le sorprende la parte activista, pero tiene sentido porque al final cuando estás trabajando muchísimo en una historia, en una investigación, en una determinada temática, pues te haces un poco experto de esa temática, ¿no? Y al final, pues cuando sabes un poco más, por ejemplo, contratación pública, que es uno de los temas en los que Cibio pues ha trabajado muchísimo, al final también hay una parte activista de hacer lobby, básicamente. Y, por ejemplo, con la ley de contratos públicos, la ley de contratos del sector público, pues presentaron varias enmiendas para intentar mejorarla porque, bueno, pues habían leído y habían analizado muchísimos contratos públicos en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que pasa es que esta parte de lobby se hace siempre una vez que se ha terminado la parte de investigación periodística y se ha estado mucho tiempo trabajando y estudiando una determinada temática. De esto que nos cuentas, las primicias que publicáis, aparte de, supongo, en la página web, ¿dónde se puede encontrar? ¿Las podemos encontrar en otros medios de comunicación, en otros periódicos? Todo lo que publicamos en Cibio se publica en cibio.es, que es nuestra página web. Tenemos una licencia Creative Commons, de forma que cuando publicamos una historia nueva, cualquier medio de comunicación nos puede republicar ese artículo, esa noticia, siempre y cuando nos cite y demás y cumpla pues los criterios de esta licencia. También es verdad que cuando se hacen investigaciones grandes como Medicamentalia, por ejemplo, a veces se llega a acuerdos con otros medios para publicar a la vez. Y bueno, pues ese es el trabajo que se hace, ¿no? Normalmente, pues muchas de estas historias se republican por otros medios, como los casos que os contaba antes de causas de exclusión médica, otro análisis que se hizo sobre el impuesto, el IVA a los productos de higiene femenina, el tampon tax famoso. Y Medicamentalia, por ejemplo, que fue un proyecto grande, pues se llegó a acuerdos con varios medios grandes para publicarlo a la vez. Pues nada, Ángela, con esto yo creo que nos ha quedado un poquito más claro qué es esto del periodismo científico. Te damos muchas las gracias de que nos dejes entrevistarte, aunque nosotros no seamos periodistas. Genial, es un placer. No suelo estar en este otro lado, pero bueno, ha sido un placer hablar con vosotros. Volveremos a hablar. Un saludo. Genial, un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Estáis escuchando En Fase Experimental, ciencia en español desde el Reino Unido.
Después de hablar con Ángela Bernarda, ya estamos aquí de vuelta en la última pequeña parte del programa y la verdad que hoy todo temático, todo divulgación, redes sociales, periodismo. Cristina, ¿qué nos cuentas tú? Pues a ver, yo quise buscar un poco la historia de las mujeres en el mundo del periodismo, ¿vale? Entonces, cuando me he puesto a buscar información, bueno, la mayoría de lo que me ha parecido es un poco más global. Es decir, no voy a hablar de mujeres en periodismo científico, ¿vale? Pero bueno, por hacernos una idea de lo complicado que fue todo al principio. Entonces, bueno, hay mujeres interesantísimas, como en todos los campos, por supuesto. Así que me ha costado muchísimo elegir solo una historia y voy a contar brevemente 2 historias, ¿vale? Entonces, para ponernos un poco en contexto, en cuestión de datos, la historia del periodismo de mujeres nos podemos remontar a Estados Unidos en la mitad del siglo XIX. Cuando las mujeres comenzaron a participar en empresas de impresión o de edición de los padres, los maridos o los hermanos, ¿vale? De los hombres. Sin embargo, los colegas hombres de la profesión solían tacharles de falta de talento para buscar noticias en sí o de poco rigor gramatical y no se las tomaban muy en serio. Así que quedaron recluidas a temáticas consideradas femeninas o soft news, que se ve por ahí, ¿no? Como la cocina o la moda, las tareas domésticas. Sus cositas. Sí, y las noticias de interés humano. Pero, sin embargo, hubo muchos casos que saltaron estas barreras impuestas por la sociedad de entonces. Y una de ellas fue Margaret Fuller, ¿vale? Entonces ella nació en 1810. Estamos hablando, pues eso, a principios del siglo XIX. Digamos que una pionera ahí de su tiempo. Tras dedicar unos años a la enseñanza, allá por 1839, comenzó a impartir lo que se llamó Conversations, que eran unas clases o unas conversaciones públicas diseñadas para alentar a las mujeres a expresarse y pensar de manera independiente. En ese mismo año, Fuller aceptó una oferta para editar en una revista de corte trascendentalista de la época. Y la oferta venía de Emerson, que era de hecho quien lideró el movimiento trascendentalista americano de la época. Durante la temporada en la que estuvo trabajando en estas clases de conversaciones que comentábamos, que fue unos 5 años, se convirtió en una de las figuras más populares del movimiento trascendental. Y esas reuniones se convirtieron también en base para el feminismo de Nueva Inglaterra, que era un poco la zona donde ella estaba. Y muchas mujeres se convirtieron en líderes del movimiento feminista y participaron en estas clases. Así que muchos consideraron estas conversations como el hito en la reivindicación del derecho de la mujer a pensar. La historia de Margaret Fuller tiene otras cosas así como muy increíbles, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, en verano de 1843, interactuó con tribus nativas americanas y escribió a posteriori un libro sobre sus experiencias. Lo llamó Summer on the Lakes, verano en los lagos, ¿vale? Porque estaba en la zona de los grandes lagos. Y usó la biblioteca de Harvard College para investigar sobre el tema, para mirar mapas y alguna cosa así. Y se convirtió en la primera mujer a la que se le permitió usar esta biblioteca. O sea que estamos hablando ya del siglo XIX, y las mujeres no podían utilizar ciertas bibliotecas. Y atención a esto, por ejemplo, admitió que aunque fue criada para creer que el indio se negaba obstinadamente a ser civilizado, sus viajes le hicieron darse cuenta de que el hombre blanco trataba injustamente a los nativos americanos y consideró a los nativos americanos como una parte muy importante de la herencia estadounidense. ¡Qué crack! A mí me parece muy, muy pionera esta mujer. También impulsó reformas en el sistema de prisiones para mujeres y luchó por los derechos de los afroamericanos. Sobre todo, creía en la educación de las mujeres, porque creía firmemente que una vez que se otorgasen derechos educativos igualitarios para las mujeres, éstas podrían presionar para lograr la igualdad de derechos políticos. Se convirtió en la primera crítica de libros a tiempo completo en el periodismo estadounidense, pero creo que entre hombres y mujeres. Fue la primera que trabajó a tiempo completo en lo que sería crítica de libros, porque parece que leía muchísimo. Y fue la primera editora del New York Tribune. Y fue enviada a Gran Bretaña e Italia como su primera corresponsal extranjera. Fíjate, corresponsal. Sí, corresponsal de antaño, ya ves. Aquí, de hecho, en Gran Bretaña visitó pubs, fincas, minas de carbón, castillos, acerías y lavanderías públicas. Vamos, que la mujer se metía en cualquier sitio y quedó conmocionada por la pobreza y la distinción de clases. Y furiosa por las condiciones de trabajo en las minas y las fábricas. Y abogó por una revolución pacífica. Es decir, la mujer ahí incansable, en todos sitios.
También se vio envuelta, de hecho, en revoluciones en Italia en 1848 y trabajó en hospitales para ayudar a soldados heridos, vamos, un sinfín de fregados y de cosas. Desafortunadamente murió en un naufragio en Nueva York en 1950, cuando tenía solo 40 años. Es decir, la de cosas que hizo en tan poco tiempo. Y de nuevo, para que nos hagamos una idea de lo que significó su labor en términos del contexto social y los números, en 1880, es decir, 30 años después de que ella muriera, los datos recogen que de unos 12.000 periodistas trabajando en Estados Unidos, solo 288 eran mujeres. Y lo que decíamos, en general para soft news, ¿vale? O sea que lo de ella fue bastante impresionante para la época. O sea, es una carrera que ha salido, vamos, o sea, de una mujer muy diferente, ¿no? A todo lo que en ese momento parece que estaba pasando alrededor, ¿no? Y luego alucinante la cantidad de cosas que consiguió con tan pocos años de vida. Sí, además fue como eso, desde 1839 a 1850, o sea, en 11 añitos, una cosa así. A mí me pareció impresionante. Tremendo. Y así rápidamente, para terminar, pues un poco más cerca, tanto en tiempo como en localización, nos quedamos con la historia de Mary Emand y Bessie Maxwell. Ambas fueron periodistas de la actual DC Thomson, que es una compañía editorial en Dundee, en Escocia. En 1894, estas dos mujeres comenzaron un viaje para investigar la vida de otras mujeres en otras regiones del mundo. Y enviaban informes de forma periódica para que se publicasen en The Courier y el Weekly News de DC Thomson. El viaje duró unos 9 meses y cubrieron 26.000 millas. Visitaron 10 países diferentes y bueno, los artículos cubrían desde religión, trabajo, arquitectura o moda de la vida de las mujeres en otras regiones. Y en aquel entonces la gente, cuando tenía la opción de viajar, solía cubrir Europa, ¿no? Quedarse cerca. Pero además de recorrer Francia e Italia, el itinerario del viaje de estas periodistas de Dundee también incluía Egipto, la India, China, Japón, Estados Unidos o Canadá. O sea que se movieron bastante. Y luego ya cuando regresaron a Escocia, pues tuvieron una serie de conferencias y charlas sobre este tema y continuaron con la labor periodística. Y creo que en la Galería de Arte y Museo de Dundee hay una exposición sobre ella, por si alguien se puede acercar. Y hasta ahí de mujeres periodistas. No sé si alguien ha leído algo sobre las historias de estas dos mujeres de Dundee. Yo no me ha dado tiempo de buscar nada, pero sí que quiero leer algo más sobre cómo editaban las historias. Yo lo que tengo ahora son muchas ganas, ¿no? Ahora muchas ganas de saber más. Ahora... Y sobre todo si no había pensado la parte esta de ser corresponsal en esos tiempos, ¿no? O sea, es una aventura increíble y además buscando noticias para luego reportar de vuelta. Tremendo, ¿no? Súper guay, súper interesante. De hecho, yo no sé cómo se apañaban para que llegase todo a tiempo, porque supongo que en aquel entonces las cosas de correo y tal, desde Japón a... Twitter, ¿no? Twitter. Claro. Creo que la inmediatez era otro concepto. Pues muchas gracias Cristina por esto y ya con esta sección terminada nos vamos a ir despidiendo. No sé si tenemos algo en el calendario. Sí, tengo alguna cosa por aquí, a ver qué busco. Vale, que no se me quede nada, tampoco tengo muchas cosas, pero importante. El 20 de marzo hay un Pint of Knowledge en Liverpool a las 7 de la tarde con 3 charlas cortas de 3 temas diferentes. No sé los temas, pero en la variedad está el gusto. Así que a ir ahí a enterarse de qué va. Y luego los días 26 de marzo en Manchester y 30 de marzo en Londres habrá un evento de carreras científicas alternativas para investigadores. Así que muy importante. O a mí me resulta súper interesante este tipo de eventos. Pues todo apuntadito, carreras alternativas, siempre está bien tener planes B. Y nada, con esto nos despedimos del programa de hoy. Muchas gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí siempre ocupándote de nuestro sonido, de nuestra exquisitez. Y una última cosa, que vamos a hacer chapas de Enfase Experimental. Si nos escucháis y si queréis una, poneos en contacto con nosotros y como oyentes seréis capaces de tenerla. Y con esto... Eso iba a preguntar yo. Tú vais a tener muchas para dar y regalar. Muy bien. No lo sabía yo esto, qué guay. Y bueno, pues con esto nos despedimos y hasta el próximo programa. Que la ciencia os acompañe. En Fase Experimental, cada 15 días en tu plataforma de podcast favorita.